Vamos ahí a la palabra del Señor en el libro de Esdras, capítulo 1. Voy a estar en Esdras, capítulo 1 y en el 2, pero ustedes para la lectura solamente el capítulo 1, los primeros versículos, del 1 en adelante, y si ustedes se puede quedar con la Biblia abierta para que usted vea que está sacado de ahí el mensaje. Y estaba recordando yo, porque me brotan de pronto los recuerdos, que el año pasado estuve por estas fechas con ustedes también, y ya traía un mensaje navideño, pero esta vez no traigo mensaje navideño. Ahorita les digo por qué. Pasó algo ahí, buscando al Señor la semana pasada, y pues yo estaba enfocándome allá por el Evangelio de Lucas y sacando materiales y todo, pero no sentí de parte de Dios que yo tenía que venir aquí con un mensaje navideño, y traigo este mensaje especialmente para ustedes. Brotó esta semana pasada, así es que vamos a recibirlo. ¿Amén, hermanos? Muy bien, espero yo poder descifrar todo esto, porque Esdras usted lo lee y no está tan fácil entenderlo, y luego entra el capítulo 2 y de plano se anima a dejar de leer por tantos nombres que hay ahí. Amén. ¿Ya está ahí? Dice la Escritura: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu del rey de Persia, el cual hizo pregonar, el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Oremos. Padre, te damos gracias. Qué hermosa tu presencia, la hemos sentido, la hemos palpado durante la adoración que tu pueblo te brinda, porque hoy, Señor, ningún hombre se lleva la gloria, porque es a ti la gloria, la honra y la alabanza. Solamente tú la mereces, por eso hoy te la damos a ti. Señor, permite que esta palabra sea tan clara que puedan entenderla, Señor. Abre los corazones de todos los que estamos aquí. Abre la mente para que podamos entender lo que tu palabra quiere decirnos a cada uno de nosotros. Estamos listos para que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y vengamos, Señor, y tomemos la decisión conforme a tu voluntad. Redargúyenos, Señor. Exhórtanos si lo hemos de necesitar. Quizás haya alguien aquí que no te conozca, revélate a él mientras la predicación es predicada, mientras el mensaje es anunciado. Permítenos pues, Señor, estamos en tus manos, ser edificados por ti. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Bueno, es una escritura que yo decía que es difícil porque para un domingo, para poderla descifrar, pero espero yo ser lo suficientemente claro para que usted se vaya y diga: sí le entendí al predicador y sí supe lo que quería decirme el Señor a través de esta escritura. Yo siempre le digo a mi iglesia que yo pastoreo allá en la colonia fronteriza en Ciudad Juárez, allá por donde está el cerro aquel de donde dice la Biblia. La Biblia es la verdad. Por allá, por aquel sector estoy yo pastoreando una iglesia desde hace 23 años allá en Ciudad Juárez. Y siempre les digo, bueno, ya que están aquí, agarren su libretita, su plumita y anoten lo que
es relevante para sus vidas. Y en la semana estén checando si es posible. Porque este libro es un libro en donde va a empezar una restauración. Va a empezar una restauración para un país, para el pueblo de Dios, completito. Dios va a aparecer en medio de un panorama negro para su pueblo, que tenía 70 años prácticamente cautivo por los babilónicos, por los caldeos, se los llevaron, fíjate, y estaba el panorama en aquella región del Medio Oriente, lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, en Babilonia. Después llegaron los persas, los medo-persas, y justo en este tiempo, en el tiempo de Ciro, ahora son los medo-persas o los persas quienes vencieron a los babilónicos. Y fíjate, el pueblo de Dios había cometido pecados tan fuertes, tan drásticos, que el libro de Crónicas va a terminar con una situación tan dolorosa cuando uno lo lee, porque voy a darme a la tarea, si ustedes me lo permiten, de leerlo, cómo termina el libro de Crónicas en el capítulo 36, segunda de Crónicas 36. Si no quieren, no lo busquen, yo se lo leo aquí nada más para que vean cómo va a terminar el pueblo. Por un pecado de idolatría, un pecado que estaba tan arraigado, hermanos, y los reyes que venían sucediendo a uno tras otro, se levantaba uno y medio quería hacer las cosas bien para el reino de Judá, y de pronto se regresaban y volvían a la idolatría. Así termina. Mire cómo voy a ir desde el 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada, fíjese, a sus jóvenes en las casas de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la casa fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Se fijan? Se los llevaron cautivos. Es una pena que el pueblo de Dios haya sido llevado cautivo 70 años y los desaparecieran del escenario totalmente. Pero fíjate cómo Dios había dicho por medio de su profeta Jeremías que después de 70 años él iba a volver a su pueblo, y se veía todo totalmente negro, oscuro. ¿Cómo podía cumplirse? Que después de que un imperio superpoderoso, una potencia mundial, con el mejor ejército que hubiese en aquellos tiempos en el mundo, ¿cómo podía hacerlo regresar? Sin embargo, escúchenme, hermanos, escúchenme. Miren lo que dice, fíjese lo que dice el versículo 1, porque de ahí está sacado mi tema. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ahí va, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Se fijaron? Subrayenle ahí, despertó el Señor, para que venga una restauración en las vidas, para que venga una restauración a una ciudad, a un pueblo, a una iglesia, a un individuo. Fíjate lo primero que hizo el Señor, llegó y despertó a una persona. ¿Se fijan ustedes? Lo despertó. Lo despertó. No dice que lo levantó. Dios no levanta a las personas, pero sí las despierta a las personas. Porque fíjate, yo creo que sería bueno antes del arranque
especificar cómo es que va a empezar el Señor a sacarlos de esa situación de adormecimiento después de estar en esa situación, y cómo los va a empezar a restaurar. ¿Cómo despierta el Señor? ¿Cómo te despiertas tú en la mañana? Estamos en nuestra camita bien padre ahorita en tiempo de frío, que no te quieres levantar con el frillazo, ¿no? Y luego suena el despertador, ¿no? Y tú puedes, si quieres, darle un manotazo, o ahora como los teléfonos se les pone esa cosita y dices, puedes, como los pausas, ¿no? O que te esperes 5 minutitos más, les puedes decir, 5, 10 minutitos y vuelves a sonar. Aquí dice que llegó el Señor, fíjate, y despertó el espíritu de Ciro. Fíjate, ¿a quién va a ir a despertar? Al hombre más importante de su época, al rey más poderoso de su época, lo va a ir y lo va a estrujar. Y le va a dar un mensaje, porque ya proféticamente se habían cumplido prácticamente ya casi los 70 años que el Señor había dicho por medio de su profeta. Le dijo Jeremías, 70 años se van a ir cautivos por desobedientes, por su pecado, y ya se está terminando esta etapa de los 70 años y va a utilizar pues a este hombre. Maravilloso nuestro Dios, maravilloso nuestro Dios. Yo decía, ¿por qué 70 años? Tratando de encontrarle una explicación a este número. Ya leí que el Señor no habían hecho reposar la tierra y que 70 años iba a reposar, pero fíjate, toda una vida, porque la Biblia dice que el estándar bíblico dice que el hombre, la mujer, más o menos 70 años dura de vida, más o menos, que en los más fuertes, los más machines dicen 80, ¿no? 80 más o menos. Pero entonces fíjate, toda una vida, toda una generación se estuvo presa allá, se estuvo allá en Babilonia. Oye, qué tristeza. Pero llega el Señor y despierta y va a comenzar una restauración de su pueblo a través de su ciudad santa y a través de hombres despiertos y restaurados. Y entonces, fíjate, hermano, cómo comenzó todo esto, cómo lo logró Nehemías. Aquí tengo a Nehemías en el siguiente libro, y Esdras van a ser dos hombres importantes para lograrlo. Pero aquí está el principio, el comienzo de todo. ¿Cómo lo hizo? Ya dije despertando. Pero ¿cuál fue los pasos? Les voy a dar 5 pasitos que dieron para comenzar esta restauración. Vamos al primero, está en el 6, fíjese, en el versículo 6. ¿Listos todos? Todos están ahí con su Biblia. Versículo 6. Ahí está el primero. Si alguien está buscando despertarse, si alguien está buscando restaurarse, restaurar su vida, anote, y vengamos al Señor ahorita al terminar y comencemos una nueva vida en Dios, en Cristo. Versículo 6 dice así: y todos los que estaban en sus alrededores, fíjate, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron. ¿Con qué dice, hermanos? Con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Fíjate, el despertar de un hombre, sale el edicto y dice: a todos los que andan por todas las ciudades, que sean judíos, que sean de Judá, pueden ir, regresar a sus tierras, pueden ir. Y fíjate, va a empezar una restauración física y espiritual. Y cuando leo el versículo 6, hermanos, casi me voy para atrás de que Dios esté comenzando una restauración. Fíjese usted, hermanos, con las cosas materiales primero, con cosas materiales. Entonces, fíjate, yo les voy a decir por qué este pueblo necesitaba mucha economía
para irse, fíjate, desde donde estaban, desde Babilonia, recorrer a pie, irse a Jerusalén. Iban a caminar más de 400 y pico de kilómetros y en tiempo aproximadamente de 5 a 6 meses para llegar hasta allá y comenzar a edificar o a reedificar los muros y el templo, porque acuérdense que la vida religiosa, la vida social, la vida política se regía a través del templo. Entonces era la presencia de Dios, era volver a adorar a Dios a través de estos sacrificios para que Dios se volviese a manifestar en ellos, era restaurar todas estas cosas. Entonces fíjate bien, ¿cómo comenzó? Les dijo, todos los que estaban a los alrededores los ayudaron con plata, con oro, con bienes, con ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Dios restaura las cosas y fíjate, utiliza las cosas materiales. Y yo decía este principio, las cosas materiales dejan de ser cosas y se convierten en herramientas espirituales. Fíjese bien, fíjese lo que yo estoy diciéndole, porque en muchas ocasiones, yo le voy a decir una cosa, hace muchísimos años mi madre vivía aquí, en El Paso, y entonces le llegaba a ella su pensión, ¿no? Yo no era creyente, estaba joven en aquel tiempo, y vivía mi madre con su hija aquí, que era mi hermana, aquí en El Paso, y recuerdo que yo me enteré que le tomaba una parte de su dinero para entregarlo a la iglesia como diezmo. Y decía ella, es que es una bendición poder participar en las cosas de Dios. Y yo decía, ¿a poco Dios va a necesitar cosas materiales? ¿A poco Dios necesita cosas materiales para llevarlas y para que bendecir a las personas? Yo decía, yo no creo que Dios sea así. Y fíjate, hermano, le dije, si yo me entero que tú le vuelves a quitar de su dinero, de su cheque, yo te voy a denunciar. Y voy a denunciar a la iglesia. Fíjate, hermano, cuando yo vengo a Dios, que Dios me salva y hace algo maravilloso en mi vida, todo destrozado, con una vida destrozada totalmente, con un alcoholismo de años en la borrachera, flaco, totalmente flaco. La última vez que salí del hospital 47 kilos pesaba, porque así es la vida sin Dios, sin esperanza, totalmente perdido, un matrimonio totalmente deshecho, hermanos. Y fíjate, me encuentro con el Señor, llego a una iglesia evangélica que era tenía como un impedimento para llegar a las iglesias evangélicas, pero fui salvo en una casa, oraron por mí, unas mujeres oraron por mí, sentí que Dios había llegado a mi vida, además sentí que Dios había perdonado mis pecados. Por primera vez después de muchos años me sentí limpio, ¿saben ustedes, hermanos? Limpio, totalmente limpio. Sentía que apestaba, me sentía apestado donde fuera, a donde quiera que yo fuera. Sin embargo, cuando acepté al Señor, esa tarde empecé a sentir limpio, que olía, mi olor cambió, sentí que todo cambió. Me dijeron, eso fue un jueves, escuche, eso fue un jueves de hace 30 y tantos años. Y cuando me dijeron, el domingo tenemos servicio en la iglesia, sentí el choque otra vez. Ya saben que se siente contra los evangélicos, contra las iglesias evangélicas, ¿no? Así. Pero no me quedó otra, dije, yo voy a continuar. Le dije al Señor, voy en serio, no estoy jugando, quiero un cambio. Tú me perdonaste, tú llegaste a mi vida. Bueno, llegué a la iglesia, primera semana, segunda semana, y vi la ofrenda, así los ofrenderos, y vi los sobrecitos, ¿sabes? Y a la tercera semana, pasaron los sobrecitos. Y dije yo, debo de diezmar, debo de dar ofrenda.
Dios está interesado, pero yo sentía el choque, hermanos, yo sentía el choque y decía, no, mi dinero, las cosas materiales no son de Dios, o sea, ¿para qué va a ser Dios con mi dinero? ¿Para qué lo va a querer? Muchas cosas que yo no entendía, ¿sabe? Y yo tenía que comprar unas llantas de mi auto esa vez, fíjate, así a veces negociamos con Dios, ¿no? Y tenía que comprar aquellas llantas, pero dije, bueno, dije que iba en serio. Y allá va. Primer diezmo, esa quincena va depositado. Señor, dije que iba en serio. Y porque las cosas materiales se vuelven en herramientas espirituales delante del Señor. A Él no le interesa el dinero, pero claro que utiliza las cosas materiales y las convierte totalmente en cosas espirituales. Y entonces allá va, ¿sabes? Y entre semana en la empresa me dijo mi jefe, ¿qué no te ibas a comprar unas llantas? Le dije, sí, pero ya no. No le dije qué había hecho con él, porque usted sabe que los incrédulos cómo se mofan de todas esas cosas. Tampoco lo oculto ya, ¿verdad? Pero esa primera vez sí. Y no le comenté. Y me dijo, ¿pero qué pasó? Le dije, no las compré, me quedé sin dinero. Dijo, si quieres vete ahí a la agencia y que te las pongan. 2, me dijo, no, las 4. Bueno, dije yo, ¿qué? Ahí entendí, ahí dije, ese es el caminito, así es. No es que Dios quiera mis cosas materiales, no es que Dios quiera esto, que Él milagrosamente hubiera reedificado el muro, hubiera reedificado el templo, lo hubiera puesto hermoso, pero ¿sabes qué? La participación de cada uno de nosotros es importante. Es importante, mis cosas materiales puestas a los pies de Dios son herramientas para que su obra pueda continuar adelante. Y claro que así empezó mi restauración en mi vida, así empezó mi despertar en mi vida espiritual. ¿Sabes cómo? Entregándole mis finanzas también al Señor. Mi cartera también, hermanos, se convirtió, perdón por la expresión, si suena burda en ocasiones, pero aquí dice, los bienes, el oro, la plata fueron llevados también a Jerusalén, porque una reconstrucción, una restauración iba a comenzar en las manos del Señor. Así es que mis bienes no le interesan a Dios. Pero si yo se los pongo a sus pies, son herramientas útiles que se van a volver totalmente espirituales para que su obra pueda continuar. ¿Cuántos están aquí, queridos hermanos? Nosotros de pronto amamos el dinero, nosotros nos volvemos amadores del dinero. Tener dinero no es pecado, pero lo que sí es pecado es el amor al dinero. Encontré un versículo en 1 Timoteo 6:17. Si usted lo busca ahí cuando ya esté en su casa. Pero mire lo que dice. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. ¿Sí están aquí? Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales, fíjate bien, las riquezas, las cuales son inciertas. Son inciertas. El dinero es incierto. ¿Qué quiere decir? Que no es tan verdadero, que hoy está y mañana no está, que es volátil, se va. La moneda mexicana tiene como sello una águila, y así como está la aguilita, así vuela, ¿verdad? Así llega la mano, se va volando, porque es incierto. Y dice Pablo a Timoteo, sino ¿en quién? Sino en el Dios vivo. En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice su palabra. ¿No? Así, ese amor, esta tarde, ese amor hacia el Dios vivo, que de Él viene todas las buenas dádivas, todos los dones que son perfectos, vienen de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos están aquí, queridos hermanos? Entonces llevo una. Cuando las cosas monetarias, físicas, se convierten en herramientas espirituales en las manos del Señor. El otro está en el 7, en el versículo 7. Esto es impresionante. Ojalá y que yo pueda explicarlo como a mí Dios me llegó esta semana con este versículo, porque fíjese lo que dice. Se lo leo. 7 al 11. ¿Ya está ahí? Y el rey Ciro,
Fíjate, sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro de Persia, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Ahí va la cuenta, Fíjese bien, escuchen. Y esta es la cuenta de ellos. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ahí va. Aquí estaba yo anotando. Entonces, fíjate, estos utensilios, todo esto que leemos, lo usaban en las cosas santas de Dios, en la casa de Dios. El sacerdote llegaba por las mañanas y todos los sacerdotes y levitas utilizaban todo esto que acabo de leer. Dice que cuando llegó este rey babilónico, agarró todo y se lo llevó. Y hace la expresión y dice, queridos hermanos, que se llevó todo y que lo utilizaban en el templo de sus dioses. ¿Sí? ¿Estamos escuchando? Hagan de cuenta que si hubiesen llevado esto, que es un tesoro para la iglesia, y en lugar de estar tocando los cantos de adoranza a Dios, se estuviera tocando la chona, se estuviera tocando música pagana, hermanos, ¿no? O corridos tumbados, ¿no? Que son los peores hoy. Pero bueno, esto es un ejemplo solamente. Porque hay otro ejemplo peor que viene con el profeta Daniel. Había un rey, uno de los reyes babilónicos, Belsasar se llama. Ese hombre dijo, estaba bien borracho, agarró una borrachera de aquellas. Y ya estando bien borracho, así cayéndose, dijo, hey, tráiganme todas esas copas que usaban allá en Jerusalén, en el Dios que adoraban, tráigaselas. Y empezaron en las borracheras, en la fiestona que tenía Belsasar, a utilizar todo lo santo de Dios del templo. Imagínate, todo lo santo. Y de repente, cuando estaba la fiesta, dice, lo escribió el profeta Daniel, está escrito nomás que por cuestión de tiempo no lo analizo. Y de pronto apareció una mano en la pared, así dibujando unas palabras, así, y todos se quedaron así. Y trajeron quien lo pudiese interpretar, y no hallaban, y le hablaron a Daniel. Y llegó aquel joven y leyó la escritura y dijo, Dios. Y dijo, esta escritura dice así, fuiste pesado y fuiste encontrado falto y vas a morir. Así fue la escritura, así fue la escritura. Fíjate, esta es la historia de estos utensilios, cómo han andado desde que los reyes de Judá le fallaron a Dios y los instrumentos dedicados, hermanos, en una ocasión sagradísima y para usos tan santos, fueron llevados por ese pueblo tan pagano y fueron usados de la forma más vil. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, ahora está saliendo un edicto por el rey Ciro y dice que se lo regresen. Y ahí vienen. Pero dentro de la lista hay algo que, sacando yo el bosquejo y anotando todo, me llamó la atención. Y cuéntenme cuántos cuchillos hay, por favor. ¿Cuántos cuchillos son? ¿Cuántos? 29 cuchillos, ok. Si ustedes se fijan, todos van 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 200, 300 por decenas. Nunca va a encontrar un 12 o 14, perdón. Nunca. Pero aquí sí. Y entonces estaba yo leyendo y dije, a ver, espérense poquitito, hermanos, espérense.
O sea, Dios es el que inspira la Escritura. Dios inspira, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice su palabra. Esto está inspirado por Dios. Quien escribió, el que anotó, porque dice que contaron, dice a cuenta. Dios dijo cuenten y contaron. Fíjate, en la cuenta 29 cuchillos. Si todo viene por decena o en números cerrados, ¿cuántos faltan? Uno. Falta un cuchillo. Falta un cuchillo. Un cuchillo falta. Y llama mucho la atención que en los anales de la historia uno esté hoy aquí en El Paso, Texas, diciendo que en las cuentas de Dios un cuchillo es importante. Y lo haya hecho notar, un cuchillo, hermanos, un cuchillo. Cuando yo leía esto dije, Señor, o sea, si tú me haces ver que falta un cuchillo, ¿cómo no va a ser importante todos los eventos que pasan en la vida? ¿Cómo no es importante, amado hermano, una persona, un ser humano? Un ser humano para Dios, cuánto, hermanos queridos, es importante, sea como sea, esté como sea. No importa lo que haya vivido ese individuo. Si un cuchillo lo está haciendo notar que falta, imagínese usted que falta todavía por llegar a los pies de Dios. Imagínese, querido hermano. A veces nosotros decimos, es que Dios pareciera que no le importa lo que estoy pasando, pareciera que todo lo que estoy viviendo no tiene un sentido, no tiene algo importante, una relevancia para Dios. Pero si un cuchillo lo contó, imagínate, no estará contando cada una de las acciones de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy pasando por Dios, hermanos. Imagínense. ¿No? Imagínate, falta un cuchillo. Cuando yo doy clases y por muchas ocasiones en los seminarios bíblicos doy la materia esta y leo y releo y nunca me había fijado que faltaba un cuchillo. Y lloraba tanto esta semana y decía, a lo mejor no es el versículo para donde que nadie se va a convertir. Pero yo lloraba y decía, falta un cuchillo. Un cuchillo falta. Imagínate el que le falta a Dios de los seres humanos. Imagínate tu hijo, tu esposa. Imagínate tú que te vas de pronto y que regresas. Que se van a Babilonia y le entran allá lo más vil. Y luego dice el Señor, me falta mi cuchillo. Regresa. ¿No? ¿No, hermanos? Qué bueno es Dios que nos da oportunidades, qué hermoso que nos da ese sentido para podernos poner a cuentas con Dios en esta tarde, restaurar nuestra vida, despertar, hermanos, despertar en esta tarde. ¿No, hermanos? Y le doy al capítulo 2. Y el capítulo 2, yo decía ahorita que cuando alguien quiere leer 2 de Esdras, es muy probable que esté tentado a pasarlo, a no leerlo, porque son puros nombres. Son puros nombres la gran mayoría. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y de ahí empiezan muchos nombres. Pero yo veo aquí otro resultado del despertar. Es que necesitamos dejar nuestra comodidad para responder al llamado. Fíjate, toda la gente que va a responder, dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum, Baana, y van a dar otros nombres.
Fíjate, cuando yo estaba viendo esto, ya para esta época, ya los judíos, y ahora sí ya judíos, ya no solamente israelitas, sino judíos, ya pueden regresar, ya salió el edicto, pero ellos ya no les interesaba tanto regresar a una ciudad destruida, ya no les interesaba tanto regresar a las ruinas, ¿no? Pues ya estaban bien, estaban en el mejor país. Es más, ya se habían hecho comerciantes desde aquel tiempo, ya eran comerciantes, ya se les conocía como judíos de la diáspora, es decir, ya andaban por todo el mundo negociando, ya no eran pastorcillos, ya no era un pueblo pastor como lo habían sido en aquellos años. Después de 70 años sufrieron una evolución como nación, como cultura, a tal grado que, imagínate, que llegaran y dijeran, ¿quién se quiere ir para México? Y dijeras, oh, ¿de México? Está destruido, o sea, parece que está en guerra, ¿no? ¿Quién se va a regresar? Perdón, pero, ¿no? ¿Qué le contestaban a Ciro cuando corrió el decreto? ¿Qué pudieran haberle contestado? Pues, fíjate cómo Dios despierta. Fíjate cómo Dios, porque dice el versículo 5 del capítulo 1, y en el pueblo hubo gente que despertó. También despertó el espíritu de muchos, y aquí está despertando. Aquí cuando Dios despierta a la gente, entonces no van a medir si conviene o no conviene hacer o no hacer las cosas. Simplemente las vas a hacer, porque estás despierto, porque estás restaurado. Entonces yo me di aquí, si tú estudias un poquito la geografía de dónde estaban y hacia dónde iban en aquel tiempo, pues no había aviones, no había taxis, no había nada, obviamente. Entonces, ¿a qué? ¿A pie? Algunos en carruaje, en camello, pero el viaje se hacía 5 meses. Si ustedes leen la Biblia, 5 meses. Imagínate, o sea, que tú dijeras, bueno, sí quiero ir porque son mis raíces, fue mi nación de mis padres, sí quiero ir porque amo a Dios, porque aprendimos la lección. A partir de ese entonces, los judíos no vuelven a ser, por lo menos como nación, nunca más vuelven a ser idólatras. Aprendieron la lección, ¿no? Después de caerse cientos de veces, se aprende, ¿no? ¿No? Qué bueno que lo aprendieron, pero para volver, ese grupo es el que regresó, hermanos. Y entonces, fíjate cómo de su comodidad ir a las ruinas. Y entonces yo decía, ir a las ruinas no es tan sencillo. Regresar a las ruinas no es lo mejor a veces humanamente hablando. Pero ¿cómo pensamos a veces nosotros con relación a lo que Dios quiere para nosotros? Nosotros regularmente así, a ver. Déjenme, le echo cálculos. Pensaría yo, ¿qué quieres tú para mí, Dios? Que yo, pastorcito de allá de Ciudad Juárez, allá de la periferia, me viniese a pastorear acá una gran iglesia en El Paso, Texas. Yo diría, sí, porque Él me quiere bendecir, ¿no? Pero no, es diferente, por supuesto, claro. No es así, no piensa Dios. No siempre las comodidades, no siempre lo mejor sería, materialmente hablando, sería lo que Dios quiere para mi vida. ¿Por qué? Porque yo debo de alinearme al propósito de Dios, no Dios a mi propósito. No Dios haciendo lo que yo quiera hacer. Vente, sígueme, Señor, y bendíceme en todo lo que yo estoy haciendo, en todo lo que yo me he propuesto hacer. No, hermanos, Dios no trabaja así. Dios no habla de esa manera, ¿no? ¿Cómo lo consultarían a Dios? ¿No? ¿Por Urín, por Tumín? ¿Para un sí, un no? ¿Es así la respuesta de Dios? Sí, no. Aunque algunos cristianos dicen, me dijo espera. No, Dios nunca dice espera. Dios es sí o no. Y luego dicen, pero ¿por qué dice el Salmo, esperé en Jehová? Es diferente esperar en Dios a que Dios conteste espera. Él contesta sí o contesta no. De manera que tú te tienes que esperar si es un no. Ya te lo dijo, ¿no? Nomás que nosotros le buscamos una tercera opción. Espero, Señor. Ok, está bien. Tú no es un esperar, no es un no. Te dijo que no. ¿Es cierto o no, hermanos?
Y los dos de Dios duelen, pues sí, claro, duelen. ¿Por qué? Porque somos voluntariosos, somos caprichosos, ¿no, hermanos? Y luego decimos, es que yo soy chiple de Dios. Dios no tiene chiples, Dios no tiene consentidos. Él es el soberano de nuestra vida. Es soberano Dios, el soberano Dios. Amén, queridos hermanos. Entonces, fíjate, a regresar a las ruinas. Yo decía, ¿por qué tendría yo que regresar a las ruinas? Bueno, las ruinas representan mucho. Las ruinas, el regresar yo a las ruinas es muy probable que señale algo de mi pasado, y mi pasado de alguna manera me afirma para mi presente y para nunca más volver a querer yo hacer lo mismo, a practicar lo mismo. Era importantísima la lección que Dios les quería dar a este pueblo. En muchas ocasiones el caminar hacia las ruinas es una gran enseñanza de parte de Dios, y de ahí vendrá el arranque nuevo de la restauración de estos hombres. Todo lo que iba a venir, se van a dar cuenta de todo lo que pasó. Es una gran historia, es una gran enseñanza esto que estamos nosotros viendo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces viene la cuarta. Estoy avanzando un poquito rápido, hermanos, pero espero que me vayan entendiendo por cuestión de tiempo, obviamente. Pero yo quiero que ustedes vean lo que pasa con toda la lista, porque estaba yo leyendo y dije, yo quiero analizarlo bien y quiero llevarlo con la iglesia para que hacerme entender lo que tú me quieres decir a mí, porque ha sido una gran enseñanza. Bueno, aquí vienen muchos nombres, ¿no? Y como resultado de un despertar de todos estos nombres que yo les voy a dar, o que vamos a analizar algunos, les quiero decir, como resultado de un despertar, vemos que cada persona es importante para Dios. Y cuando Dios tiene como importante a una persona, cualquiera de ustedes, debe ser importante también para mí. Para mí, como predicador, como pastor, como hijos de Él, todos. Le voy a mencionar qué vi yo aquí. ¿Listos? Versículo 21. Estoy en el 2. ¿Sí? ¿Están ahí? Pues me ganaron. Los hijos de Belén están regresando, están dando la lista de quienes están anotando, van a salir ya. Hagan de cuenta, aquí está la salida y ahí está el hermano, va a anotar, trae un registro y va a estar anotando nombres. Y llegan y dicen, los hijos de Belén, 123. Se paran ahí en la puerta y dicen, somos los hijos de Belén, 123. ¿Podemos pasar? Pasen, ¿no? Los buscan en el registro y tú dices, qué interesante, porque aquí hay nombres, y hay ciudades, y hay lugares. Esta es una ciudad y hay 123 que van a regresar. Nadie está en Belén. ¿Por qué es importante? ¿Por qué trató Dios? ¿Por qué vienen 123 de Belén? Porque en Belén nació nuestro Salvador. Y aquí viene, fíjate, humanamente vienen los que humanamente van a ser parientes, ascendientes del Señor Jesús. Estos 123 son los que encabezan precisamente la familia de Él. Y están ahí perdidos en un versículo tal, ¿no, hermanos? Pero ahí están. Ahí están, ellos son, ahí estaba la profecía. Ahí están, descendientes de David. Deben de ser descendientes de David. Son 123 personas los que están listos para regresar. ¿Se fijan ustedes? Porque es importante para Dios. Es importante para Dios cada persona. ¿Lo asimilas así, hermano? 123. El 23 encontré un dato, igual hay muchos. Los varones de Anatot, 128. Entonces llega y luego se paran y dice, somos nosotros varones 128 y somos de Anatot. Y tú dices, ¿Anatot? A ver, búscalo en la Biblia. Búscalo en la Biblia, porque no es una ciudad relevante, pero encontraste, ¿sabes quién está por allá metido?
Jeremías. El profeta Jeremías fue y pidió, ya cuando estaba toda la invasión, que ya iba a ser destruida Judá, hermanos, él fue, fíjate, le sintió de parte de Dios y dijo, quiero comprar un terreno en Anatot. ¿Un terreno? Sí, quiero un terreno. Oye, pero ya van a destruir todo, quiero un terreno aquí. Se fue con su terreno comprado. Y ahora viene gente de Anatot. ¿Traerían el título de propiedad de Jeremías? Vendrían bueno, hay propiedades que se pasan de familia en familia regularmente, hermanos. Se puede olvidar muchas cosas, pero las propiedades en cuanto a terrenos, casas, esas sí se pasan de familia en familia. ¿Se han dado cuenta? Es probable que haya gente. ¿Se imaginan que se han parado? Traigo el título del profeta Jeremías. Aquí nos dejó la herencia. Yo traigo esto. ¿Se fijan? Todo es importante para Dios. Todo es importante para Dios. En el versículo 43, fíjate, porque a veces nos quejamos, pero dice, los sirvientes del templo, los hijos de Silas, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabot, los hijos de Quirós. Bueno, hay sirvientes del templo. Yo estaba viendo esto y dije, es que Dios sobrepasa cualquier pensamiento que yo pueda tener. Porque para mí, a veces, una vez, Pastor Saúl, cuando serví yo la primera vez Santa Cena en la iglesia que estoy pastoreando, era un cuartito largo, ¿te acuerdas? Era un cuartito largo, un friazo de aquellos, hermanos. No había nada. Yo me acuerdo que éramos pocos hermanos en aquel tiempo y iba yo a servir la Santa Cena y decía, eran las 5 de la mañana, un friazo, y decía, sin calentones, sin nada. Y decía yo, no creo que haya una iglesia más pobre que esta en el mundo. Y no creo que haya alguien, un pastor tan necesitado como yo. No creo, decía yo. Y de pronto te sientes así como alejado de Dios, como que Dios está alejado de ti. Pero cuando tú lees esto, dices, los sirvientes del templo, o sea, gente que se está identificando con servicios bajos, pero que son un privilegio, ¿sabes? Que son un privilegio, porque a veces cuando tú haces algo que no es de acá de arriba, te puedes sentir, ay, yo siempre barro, me tocan los oficios más bajos, me tocan las cosas más, no sé, no, como que no. Pues Dios se fija en todo. Para Dios todo tiene en estima. Esto para mí, todos estos nombres, todos estos oficios, estas ciudades, dice, Dios todo lo tiene en estima. Alguien no podrá apreciar lo que tú hagas, quizás, probablemente, pero para Dios lo tiene en estima. Dios sabe lo que cuenta, Dios sabe lo que vale, ¿sabe, hermano? Dios sabe tu labor, tu corazón, tu intención, por qué lo haces. Él sabe por qué se está realizando, ¿sabe? ¿No? Entonces, nosotros somos los que nos sentimos chinches de pronto, pero servimos al Rey soberano, hermanos, maravilloso, al Altísimo Dios. ¿Por qué te sientes así? Los sirvientes del templo, dicen, ¿no? ¿Sí estamos o no, hermanos? En el 59 vienen otros, estoy avanzando. 59, estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adán, Emer, y ahí viene algo desagradable. No pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Se paran así en la puerta y luego, y luego dice, no pueden demostrar quiénes son sus padres. Estaba yo pensando y diciendo, ¿cómo se identificaban? O sea, ¿qué traerían?
¿Qué les pedían para identificar las casas paternas? No, porque ya van a salir, pero era importante que fueran judíos, que fueran demostrados sus padres. Oye, entonces, en aquel día va a ser bien importante que seas hijo de tu papá, hijo de tu padre, ¿eh? Te vas a llevar sorpresas de que va a estar la línea y que, a ver, papelito, a ver, déjame ver, porque más adelante dice que los sacerdotes estaban en la línea también, buscaron, y dice, no se encontraron en el libro, no estaban en el libro, Padre Santo. Entonces, cuando estés en la línea, hay un libro de la vida abierto, capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Dice que se abrirá el libro de la vida y seremos buscados, y el que no esté será echado fuera. Hermanos, imagínate en la línea, si hay alguien aquí quizás que esté oyéndome predicar, Esdras, Ciro, no entiendo nada, pero lo que sí puedes entender es que hay un libro de la vida que está abierto en los cielos, en donde te debes de cerciorar que esté tu nombre anotado ahí. Imagínate, hermano, imagínate. Y puede decir alguien, es que tengo dudas. El que tiene dudas, no hay duda, no es. ¿Sí? Para que se le quite la duda. ¿Sí? Así dijo mi abuelita. Ay, hermanos, es verdad. ¿Eres hijo de Dios? Sí, sí lo soy. ¿Eres hijo de Dios? Pues es que la semana pasada no lo eres. Ya, y yo no traigo medidor, hermanos. No, pero el que tiene dudas, no hay duda, la verdad. No, la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahorita corremos al altar y nos arrepentimos y hacemos nuestro voto con el Señor, que es misericordioso y no quiere que ninguno perezca. Amén, queridos hermanos. Y entonces, el último, ¿sí? Aguantan el último. Esta está en el versículo 64. Porque cuando leo yo todo esto, veo que Dios todo lo anota, todo lo registra. Fíjese, de pronto se puede ser tediosa la lectura, no, ya estoy en el 64, dice, toda la congregación unida como un solo hombre, eran de 42,360, sin contar, ahí va, sus siervos, siervas, las cuales eran 7,337, tenían 200 cantores y cantoras, sus caballos eran 736, sus mulas 245, asnos 6,720, y algunos de los jefes de las casas paternas. Y cuando vinieron a la casa de Jehová que estaban en Jerusalén, hicieron ofrenda voluntaria otra vez para la casa de Dios, para reedificar el sitio. Según su fuerza dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro. Bueno, cuando digo todo esto, burros, digo asnos, caballos. Oiga, hermano, imagínese todo anotado, todo anotado, todo. Es que no hay nada que escape de la mirada de Dios. Nada escapa de la mirada de Dios, absolutamente nada. Todo lo que tú hagas queda registrado. Nosotros a veces nos sentimos mal en la forma de recepción del servicio de parte de la iglesia, ¿no? Puede ser, quiero decir, de pronto hay gente que aprecia lo que se hace y hay gente que no aprecia lo que se hace.
incluso hablando yo como pastor, no los pastores de aquí, pero hablando yo como pastor, hay gente que tiene muchos años sirviendo al Señor y a veces, pocas veces uno se acerca y les dice, qué bien tu trabajo, ¿no? Porque ya sabemos o ya entendemos que todo el mundo debe hacerlo para el Señor. Pero de pronto, humanamente hablando, pueden haber eventos dentro de la iglesia que hagan que uno se sienta bastante mal. Hace muchos años, hace como unos 18 años, aprox, yo tuve una dificultad y un bajón en esta situación precisamente de servicio. Y estaba yo haciendo el proyecto ya para el año siguiente y ya la junta de noviembre o principios de diciembre con la iglesia para hacer todos los cambios y los nuevos planes de la iglesia, bantas y todo lo que habíamos hecho. Y que nadie se presenta a la junta, nadie fue. ¿Por qué? No sé, quizás Dios quería tratar conmigo, quizás pasaron cosas, no lo sé, no lo entiendo todavía, pero se quedó todo puesto, las lonas, y saben, yo empecé a sentir un gran desánimo, de esos desánimos que se llegan de pronto, ¿sí sabes? Cuando tú tienes una dificultad propia, puede ser espiritual, puede ser en la iglesia, puede ser por diferente índole, pero lo sentí tan fuerte, me quedé toda la tarde, era un sábado, sentí deseos de acabar con todo, me fui, agarré mi camioneta y dije, ya no quiero saber nada, me voy. Es la última vez que estoy aquí, creo que la iglesia no ha entendido, no sabe lo que está pasando. Y me fui. Y dije, yo vengo de la borrachera y quiero emborracharme. Y saben, hermanos, sentía cuando iba a mi casa, sentía un gran desánimo como nunca y sentía que el infierno mismo rugía en mis oídos. Me sentía horrible, sentía que nadie había apreciado mi trabajo, que nadie me había volteado a ver nunca jamás, que siempre habían utilizado mi servicio, ¿saben? Es un error pensar así, es un error pensar así, porque cuando tú ves la Escritura, tú te das cuenta que Dios todo lo tiene anotado, todo está registrado, las participaciones, aquí a ellos, nosotros sabemos lo que ellos dieron porque quedó anotado no solamente en el cielo, sino que aquí llevaron los registros, el Espíritu Santo lo permitió, pero sabes, hoy nadie lleva el registro, pero allá sí. Todo lo que tú has hecho, todo lo que tú te has esforzado para trabajar en la obra, es más, hermano, en tu vida misma, todo está registrado. Si un asno quedó aquí registrado, ¿qué no será registrado dentro de las acciones que tú has hecho para Dios, sabes? No desmayes nunca. No dejes de hacer con ese corazón abierto lo que tú has hecho para Dios. Es para nuestro Dios, lo hacemos para Él. Estamos glorificando su santo nombre. Él merece lo mejor, nuestra entrega. La gente puede apreciar alguna vez, otra vez puede despreciar, otra vez puede hablar de ti, otra vez puede apuñalarte, otra vez puede contar verdad, otra vez puede contar mentira. Pero quien siempre, siempre, siempre aprecia y anota nuestras acciones en su maravilloso libro es Dios, queridos hermanos, es Dios. Él siempre tiene presente lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué te vas a sentir mal? ¿Por qué te quieres alejar? Mejor busca tu restauración, mejor busca despertar, este despertar que está teniendo esta nación, este pueblo a través del Espíritu de Dios. Me dice la gente, ¿cómo logra usted mantenerse en ese espíritu, en ese ánimo? A veces enfermo y a veces muy enfermo, a veces sin poderme levantar. Esta semana casi cancelo mi participación aquí. Sin embargo, hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Fíjate, tú volteas, yo volteo así invisiblemente y veo la cruz de mi Señor. Veo a Cristo crucificado, ¿sabes? Él lo hizo todo, el Señor lo hizo todo. ¿Yo qué he hecho?
Él está crucificado y por medio de su cruz lo puedo lograr todo, queridos hermanos. Voy a Cristo, me fortalezco en Él, despierto en Él, queridos hermanos, cuando siento que me estoy quedando dormido, cuando siento que mi vida está bajando espiritualmente, la solución es Cristo, es su cruz. Ven a Cristo el día de hoy. Necesitas a Jesús el día de hoy. ¿Me están escuchando, queridos hermanos? Él tiene la respuesta para tu vida. No es el pastor, no es el hermano, no es nadie. Ven al Señor Jesucristo. Él tiene algo maravilloso para ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo agradezco mucho que Dios, aquel día que yo lo necesité, me haya despertado mi espíritu. Porque yo me sentía muy perdido, totalmente perdido. Además, sin ganas, sentía una aversión por Dios, por su iglesia. No podía ni mencionarme. Pero llegó esa gran necesidad, ¿sabes? Esa gran necesidad de Dios. Le agradezco tanto que haya hecho lo que ha sido ese día. Llegó y lo despertó. Un pagano lleno de idolatría. Y fíjate cómo se despertó y dijo: el Dios verdadero me ha dicho, el que me dio los reinos en mi mano, dijo. Sabía ese pagano de quién venían las cosas verdaderas. Hoy yo le digo a usted, póngase de pie. Hoy yo le digo,